Sean bienvenidos y bienvenidas a este foro virtual titulado La importancia de la comunicación en proyectos de investigación y conservación de la biodiversidad, el cual se da en el marco del proyecto Biopasos sobre ganadería sostenible. Mi nombre es Michelle Soto, soy periodista y editora del suplemento Ojo al Clima del Semanario Universidad, el cual es una publicación especial a cambio climático. Hoy seré su moderadora y les comento un poco la dinámica que tendremos en este foro. Lo primero, vamos a escuchar a dos presentaciones de los expertos que nos acompañan esta mañana, a quienes seguidamente vamos a tener un breve intercambio entre nosotros con algunas preguntas y posteriormente vamos a ceder el espacio a ustedes, al público, a la audiencia, para hacer el intercambio preguntas-respuestas. Para ello les solicitamos que los que nos acompañan por Zoom van a ver en la parte inferior de su pantalla una herramienta que se llama chat. Ahí pueden dejar sus preguntas. Recuerden indicar al panelista al que va dirigida la pregunta y también de dónde nos acompañan, ¿verdad? Su nombre y su país. Para quienes nos siguen en Facebook Live, en la parte de comentarios, ahí nos pueden dejar también sus consultas. Recordando, como siempre, dirigida a quién iría la consulta, así como su nombre y el país desde donde nos acompañan, ¿verdad? Sin más, quisiera dar inicio a nuestra primera presentación, que está a cargo de José Antonio Jiménez. Me complace presentárselos en este momento. José Antonio es maestro en Ciencias de Agroforestería Pecuaria con énfasis en ganadería climáticamente inteligente del CATI. Y además es médico veterinario zootecnista, graduado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chiapas en México. Actualmente, José Antonio es el coordinador local del proyecto Biodiversidad y Paisajes Ganaderos Agrosilvopastoriles Sostenibles, conocido como Biopasos, en el estado de Chiapas, en México. Del 2009 a la fecha, ha fungido como asesor en temas de ganadería sustentable para la Reserva de la Biosfera La Sepultura de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas en Chiapas y ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de este mismo lugar. Tiene más de 10 años de experiencia en investigación sobre el desarrollo de ganadería más amigable con el medio ambiente y ha desarrollado e implementado estrategias para fortalecer las capacidades de las familias ganaderas, así como metodologías y tecnologías silvopastoriles y sistemas de ganadería sustentables que han sido aprobados por los productores. Sin más, José Antonio, te cedo la palabra. Hola Michelle, buenos días. Muchas gracias por la excelente presentación. ¿Sí todos ven mi presentación? Sí, la estamos viendo. Ok. Bueno, en esta ocasión me va a tocar presentar a mí lo que es el proyecto Biopasos. El proyecto Biopasos, como bien lo dijo Michelle, es proyecto Biodiversidad y Paisajes Ganaderos Agrosilvopastoriles Sostenibles, que es liderado en México por el CATI, que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, en colaboración por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y también en coordinación a nivel nacional con la Secretaría de Agricultura, principalmente con la Coordinación General de Ganadería y con la CONAVIA. Es importante mencionar que este proyecto es financiado por la Iniciativa Climática Internacional de la República Federal de Alemania. Ese proyecto tiene como objetivo conservar la biodiversidad, principalmente en ranchos ganaderos, donde a través de enfoques agrosilvopastoriles o silvopastoriles climáticamente inteligentes están siendo implementados por productores ganaderos en las 3 zonas de México, los cuales son diseñados y divulgados a través de una plataforma de gestión del conocimiento y está dando insumos técnicos para la toma de decisiones en el marco institucional y político.
Este proyecto lo estamos ejecutando en 3 estados de México, que es Jalisco, Chiapas y Campeche, estados que son prioritarios para la conservación, estados, que tienen especies endémicas y muy importantes para la biodiversidad, y estados también que han repuntado o son los principales productores de ganadería a nivel nacional. ¿Cómo estamos trabajando? Estamos trabajando en comunidades de aprendizaje en 4 ejes o líneas, que es la parte de fortalecimiento de capacidades, la parte de investigación, la parte de generación de insumos técnicos para la toma de decisiones y las alianzas. Para ir entendiendo un poco lo que estamos haciendo, es importante poder definir qué es ganadería sustentable o ganadería climáticamente inteligente. En este aspecto podemos decir que la ganadería sustentable responde a la demanda de productos ganaderos diferenciados, ya sea carne o leche, desarrollados a partir de un conjunto de buenas prácticas como son los sistemas silvopastoriles, los sistemas agrosilvopastoriles, la rotación de potreros y otras buenas prácticas, que estas, al ser integradas de manera conjunta, permiten diversificar o mejorar la producción, permiten mantener o incrementar los ingresos económicos de manera constante en todo el año, pero además permite mejorar el bienestar de los ganaderos, de sus familias y del consumidor final. Y algo muy importante que estamos o que se está desarrollando a través de la ganadería sustentable es el uso adecuado de los recursos o de la diversidad biológica que tenemos disponible en los 3 sitios. Y además nos ayuda a generar servicios ecosistémicos. También la ganadería sustentable estamos logrando desarrollar la capacidad del sistema ganadero para adaptarse y ser resiliente ante el cambio climático, reducir sus emisiones en todas las fuentes y nuevamente usar y conservar la biodiversidad y generar servicios ecosistémicos. ¿Cómo lo estamos abordando? Como les decía, la ganadería sustentable tiene que ser abordado de manera integral, ¿verdad? No solo podemos desarrollar ganadería trabajando en un eje o una línea. Entonces, para facilitar la adopción y el desarrollo de la ganadería sustentable en los 3 estados, diseñamos un esquema que estamos trabajando con 6 ejes. Un eje tiene que ver con la parte del manejo o gestión del territorio, donde estamos a través de un ordenamiento territorial a nivel de rancho, estamos identificando cuáles son los sitios más apropiados para hacer ganadería. Y aquellos sitios que no son tan apropiados sean liberados y convertidos a un proceso de restauración. Y conservemos de esta manera todos los recursos o toda esa diversidad biológica disponible en los sitios. En la parte del manejo del animal estamos o se están desarrollando prácticas que tienen que ver con el bienestar y el confort del animal. Hemos logrado o se ha logrado incorporar árboles dentro de los potreros que han regulado o mantenido la temperatura, y esto permite que los animales estén en una situación de mejor confort, puedan consumir más alimento y esto pueda dar buenos resultados en la producción de carne y leche. En la parte también de manejo del animal, hemos promovido mucho el manejo de instalaciones adecuadas, la limpieza de los bebederos, de los comederos, que esas prácticas vienen a ayudar a tener un mayor confort y un mayor bienestar animal. En la parte de reproducción y genética animal se ha abordado con el manejo de registros, cómo hacer una selección genética de mis recursos que tengo. No se ha promovido tanto el mejoramiento genético con razas ajenas a los territorios, sino ir haciendo un mejoramiento genético con las razas que tenemos disponibles en las 3 zonas y cómo podemos ir logrando una raza más adaptada y más resiliente ante el cambio climático. En lo que concierne a la parte de sanidad animal, que es muy importante también, hemos logrado trabajar con los productores para que estos productores implementen calendarios de vacunación, cómo iniciar un buen calendario de vacunación, cuándo es apropiado revacunar. Todo eso lo hemos logrado que construyan un calendario de vacunación que les sirva como referencia a los productores y puedan tomar decisión cuándo vacunar. También la parte de calendarios de desparasitación
Y en esa parte hemos logrado que los productores empiecen a utilizar recursos naturales a través de las plantas medicinales para controlar parásitos. Esto es algo muy importante porque hemos disminuido, o se ha disminuido el uso de dependencias a insumos químicos externos al rancho que elevan los costos, pero también que tienen un impacto a la diversidad biológica del suelo. Entonces, con el recurso de la diversidad biológica a través de las plantas hemos logrado utilizar estos recursos. En la parte de alimentación, que es muy importante, la parte de alimentación ha sido o es muchas veces la limitante principal en los sistemas de producción. Se ha abordado de una manera estratégica. Hemos implementado diferentes prácticas como son el uso de árboles forrajeros, como son el uso de pastos de corte, una buena rotación de los potreros, el uso de ensilajes, los bloques nutricionales. Entonces, con la mezcla de todas estas prácticas, hemos logrado que los productores ya no tengan problemas de alimentación durante la época de estiaje. Esto ha permitido que los productores tengan buena calidad en su cantidad y calidad de alimentación durante la época de seca y puedan mantener la producción de carne o leche durante esta época de seca. En la parte de transformación y valor agregado, que también es muy importante, lo hemos abordado en aquellos productores que ya están obteniendo o ya están generando productos de la ganadería sustentable. Bueno, ¿cómo les ayudamos para que transformen sus productos y ellos puedan darle un valor agregado y permitan o faciliten posicionar sus productos en otros mercados? De esta manera hemos trabajado con productores de leche, donde a través de estos cursos se ha logrado capacitar que los productores produzcan carne o leche, transformándolo a quesos doble crema, quesillos, yogur. Y esta transformación de los productos lácteos ha permitido que puedan ir desplazando de mejor manera sus productos. Estas son condiciones o ejes que hemos trabajado con los productores, pero también es importante mencionar que en el proyecto estamos trabajando con condiciones habilitadoras externas al rancho, como son la parte de financiamiento. La parte de financiamiento es muy importante para que muchos productores puedan implementar estas prácticas. Estamos trabajando mucho también con políticas públicas, que sean políticas públicas alineadas, ¿verdad? Que por un lado las secretarías de ganadería estén promoviendo estas prácticas, pero también las secretarías de ambiente se articulen y también fomenten o contribuyan a cómo hacer una ganadería productiva, pero de manera sustentable. También estamos trabajando mucho con la parte de academia y de investigación, que también esto es muy importante porque en los 3 estados tenemos expertos que están trabajando sobre nuevas metodologías, sobre nuevas prácticas o herramientas de cómo promover o cómo desarrollar la ganadería sustentable. En ese sentido, estamos en la academia, estén vinculándose con productores y se está articulando la ciencia con la práctica. Y también se está trabajando mucho en la parte de comercialización y de marketing, perdón. Entonces, cómo los productos que están siendo desarrollados bajo un sello diferenciado o de una manera diferenciada se pueden lograr comercializar en mercados diferenciados. En la parte de fortalecimiento de capacidades se han logrado impactar en más de 1,200 productores, de los cuales el 82% y el 22% son mujeres. Estos productores están conformados en 68 escuelas de campo, en 20 municipios, y se están impactando de manera directa en 35,000 hectáreas en los 3 estados. Se ha logrado también implementar y dar seguimiento a parcelas silvopastoriles, agrosilvopastoriles y buenas prácticas, y hemos logrado o se han establecido aproximadamente 200 parcelas. Estas parcelas nos han servido para monitorear
los servicios ecosistémicos que se obtienen a través de la implementación de estas prácticas. Por ejemplo, a través de los árboles forrajeros, estamos evaluando la capacidad de filtración del recurso hídrico de una parcela que tiene árboles versus una parcela que no tiene árboles. También estamos, o se está monitoreando cómo el uso de cercas vivas mejoran la conectividad entre bosques fragmentados. También se han estado trabajando mucho en cómo se están usando y rescatando toda esa diversidad biológica local. Recordemos que en los 3 estados, parte del territorio lo estamos trabajando dentro de las reservas naturales protegidas. Entonces, eso nos permite o nos obliga hasta cierto punto trabajar con los recursos locales que tenemos y no tener especies introducidas que en un momento pueden venir a invadir y desplazar las especies nativas. Realmente mucha de la resiliencia y de la adaptación se tiene y se puede hacer con esa diversidad genética local que tenemos en los 3 territorios. También estamos trabajando en la parte de monitoreo de datos socioeconómicos, ver cuánto es la rentabilidad de un sistema, de un rancho que tiene sistemas silvopastoriles y un rancho que no está haciendo prácticas silvopastoriles. Esto va a dar insumos basados en evidencias para que sean presentados a los tomadores de decisiones y ellos puedan, de cierta manera, tener información de buen nivel y poder tomar las mejores decisiones. Gracias a las alianzas que tenemos en los 3 estados, hemos logrado capacitar a más de 150 técnicos socios en los 3 estados, de las cuales el 85% son hombres, 15 mujeres. Se han conformado también 3 plataformas territoriales donde a través de estas plataformas se están generando insumos técnicos, que estos insumos técnicos son presentados a los productores, pero también son presentados a los tomadores de decisiones para que tomen o tengan toda esa información y puedan promover o desarrollar a través de sus instituciones ciertas recomendaciones. En la parte de investigación se ha logrado desarrollar buenos temas de investigación gracias a la colaboración de instituciones académicas y de investigación en los 3 estados. Se han desarrollado 24 tesis y reportes técnicos, de las cuales 19 han sido de maestrías y 5 de licenciaturas. Algo importante es toda esa información científica basada en evidencias, con datos reales, ¿verdad?, con datos locales de los 3 estados, que nos está permitiendo evidenciar cómo la implementación y cómo el desarrollo de estas prácticas agrosilvopastoriles climáticamente inteligente, cómo estamos contribuyendo a generar servicios ecosistémicos, a conservar esos recursos y esa diversidad biológica que tenemos, a ver cómo estamos mejorando la eficiencia del recurso hídrico dentro de los ranchos, cómo también estamos almacenando y fijando carbono en los sitios, y también la parte de cómo estamos contribuyendo a que los miembros de la familia se articulen o participen en las actividades ganaderas. Bueno, de los socios locales realmente todas estas o muchas de las actividades la hemos podido lograr gracias a esta excelente colaboración y asociación que tenemos con los socios de los 3 estados. Hemos logrado desarrollar buenas alianzas con secretarías de Agricultura, de Ganadería y de Medio Ambiente en los estados, como es Semavic en Campeche, Semadet en Jalisco, Seman en Chiapas, Sagip en Chiapas, SADER y SDR en Jalisco y en Chiapas. Pero también hemos logrado tener buenas alianzas con instituciones académicas y de investigación, que junto con ellos se ha podido desarrollar temas de investigación que han sido identificados como necesarios para poder promover de mejor manera la ganadería sustentable en los 3 estados. Nos hemos vinculado con Ecosur, con INIFAP, con UDG, con la Universidad Autónoma de Tabasco, con el Instituto Tecnológico de Chiná, con la UNACH,
con la Unicash, con la UNICH, ¿verdad? Y entonces hemos logrado hacer alianzas. Pero también es importante recalcar que hemos logrado tener alianzas con organizaciones no gubernamentales, como es Pronatura, como es TNC, ESI, Gira y Jicosur, que han sido socios que nos han ayudado a implementar y a poder desarrollar prácticas silvopastoriles. Y hemos logrado también, con la colaboración de todos ellos, ir impactando en territorios externos al territorio donde estamos trabajando en el estado o en los 3 estados. De los resultados obtenidos, realmente se han obtenido muchos resultados, productos de excelente calidad, diversidad productiva, ya no solo producen carne y leche, sino también ya obtiene madera, ya obtiene leña, que tal vez no pueden vender, pero sirve como consumo. Y al estar ahorrando ese recurso, o al ya no estarlo comprando, es un ahorro. También hemos logrado tener una seguridad alimentaria con las familias, ¿verdad? Ya productores tienen que comer y ya no están, o ya no tienen ese riesgo si van o no tener que comer. Se ha logrado también que las familias productoras mantengan sus ingresos económicos de manera constante en todo el año, participación de todos los miembros, de la mujer, de los hijos, de los niños, cómo se integran como algo muy importante para que se desarrolle la ganadería sustentable. Se ha logrado también el uso de esos recursos locales que tenemos, toda esa diversidad magnífica que tenemos, esa diversidad biológica, esa diversidad disponible para todos. Se ha logrado, bueno, cómo ir rescatando todo ese conocimiento tradicional que tenían los productores sobre el uso de plantas, sobre el uso de las razas también, ¿verdad? Razas de bovinas locales, hacer cruces con las razas que tenemos para ir haciendo más o ir aumentando la capacidad de adaptarse y ser resilientes con los recursos que tenemos. O sea, se ha logrado. Estamos sobre tiempo, entonces perdón, si puedes ir cerrando, te agradezco. Sí, se ha logrado conservar y generar servicios ecosistémicos y los productos diferenciados. Realmente esta, la última diapositiva, vemos que hay muchos componentes y realmente todo esto hemos logrado gracias a la integración de todos los componentes, y algo muy importante es la participación de la sociedad, la familia, los hijos, la esposa, como algo importante para que podamos desarrollar la ganadería sustentable. De mi parte es todo. Dejo ahí la página de Biopasos por si tienen alguna duda o aclaración o si quieren consultar más información. Muchas gracias. Un saludo desde Villaflores, Chiapas. Muchas gracias, José, por la presentación. Muy interesante el proyecto, la verdad. Y seguidamente escucharemos a Carla Salazar Leiva. Carla es periodista, cuenta con una licenciatura en producción de medios de la Universidad Latina de Costa Rica y una maestría en comunicación organizacional de esa misma universidad. Labora como comunicadora en la Oficina de Comunicación del CATI desde el año 2011. Actualmente se desempeña como especialista en comunicación del proyecto Biopasos, pero también ha gestionado la comunicación para otros proyectos de investigación y biodiversidad dentro del CATI, entre ellos el proyecto FINFOR, Bosques y Manejo Forestal en América Central. Cuenta con experiencia en el diseño y la implementación de estrategias de comunicación, cobertura periodística en temas ambientales, relaciones con los medios, producción audiovisual y marketing digital con énfasis en social media. Les dejo en manos de Carla y lo que nos va a contar esta mañana. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Michelle. Vamos a compartir la pantalla por acá. Un placer tenerlos esta mañana y que nos acompañen. Como bien lo mencionó Michelle, mi presentación se va a enfocar en la importancia de la comunicación en proyectos de investigación y conservación de la biodiversidad, un poco centrándonos en la experiencia que ha tenido en esta área el proyecto Biopasos, que es lo que José Antonio ya nos presentó un poquito, ¿verdad? Nos puso en contexto. Bueno, para comenzar, quisiera hacer como un breve análisis sobre la importancia de la comunicación, porque muchas veces en diferentes áreas
la comunicación no es tratada o no es vista con la importancia que amerita, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que la comunicación viene siendo un elemento esencial dentro de cualquier proyecto, pero sobre todo en los proyectos de investigación y de conservación de la biodiversidad, porque generalmente ese tipo de proyectos lo que busca es generar cambios y nuevas actitudes, y para eso la comunicación realmente se hace imprescindible. Entonces, bueno, podemos decir que la comunicación es la herramienta que nos transmite nuevos conocimientos generados por la ciencia. Además, nos permite compartir los resultados de las investigaciones a personas interesadas, ¿verdad? A los públicos meta, para así que ellos puedan tomar decisiones acertadas y fundamentadas. Y además, muy importante, la comunicación es la que nos permite sensibilizar a los públicos meta sobre la importancia de cambiar actitudes, o más bien acciones o prácticas, perdón, que nos lleven a poder conservar la biodiversidad. Justo esto es un poco lo que se ha estado haciendo con el proyecto Biopasos. Quise por acá dejar una frase de Gabriel García Márquez, que dice que lo que no se comunica no existe. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos investigaciones súper completas, con evidencia muy interesante para la sociedad, pero realmente si no la comunicamos y si no lo hacemos también de la forma correcta, la gente no lo va a conocer y es como si no existiera, ¿verdad? Entonces, un poquito aquí como para hacer ese análisis. A lo largo de los años, ¿cómo ha sido abordada la comunicación? Bueno, usualmente la comunicación en proyectos ha sido abordada como desde 3 aristas. Primero, básicamente hay en algunas ocasiones que no está contemplada dentro del proyecto, por ejemplo. Otras veces se considera o se vincula hasta el final del proyecto únicamente con el objetivo de comunicar los resultados y avances al público, que esto es lo que sucede la mayoría del tiempo, ¿verdad? Y lo otro es que los productos de comunicación a veces se hacen ya al final y se hacen dentro de planes operativos para cumplir con los resultados del proyecto. Tenemos que hacer tantas publicaciones, tenemos que hacer esto, pero realmente no tenemos planes de difusión que respalden esos productos. Entonces, ¿qué sucede? Se generan publicaciones, se generan materiales interesantes, pero al final todo eso se nos queda ahí en cajas, ¿verdad? Porque no tenemos ese plan de difusión que es tan importante. Entonces, ¿cómo debe ser abordada la comunicación? Bueno, la comunicación debería ser abordada desde el inicio, por decirlo así, desde la concepción del proyecto. Debe estar inmersa en la planificación estratégica de un proyecto. Además, muy interesante es que debe ser un proceso participativo y tener en cuenta a los actores del proyecto, es decir, al equipo del proyecto y también a los públicos meta al que nos dirigimos, ¿verdad? También, según un modelo propuesto por la CEPAL, nos habla de la comunicación participativa y la definen como aquella que sabe escuchar y construir propuestas conjuntas a partir de los intereses de todas las partes implicadas en el proyecto. Entonces aquí vemos que ya no solo se trata de nosotros comunicar al público meta, digamos que haya una comunicación en una sola dirección, sino que tiene que haber también comunicación en ambas vías, ¿verdad? Porque es interesante saber o necesario saber qué es lo que nuestros públicos metas quieren, qué es lo que necesitan y a partir de ello generar comunicación. Entonces, bueno, en Biopasos vimos ese desafío, ¿verdad?, de evolucionar hacia esa comunicación participativa, de pasar, digamos, de pensar que la comunicación es hacer publicaciones o es divulgar resultados nada más, a de verdad empezar a crear una comunicación participativa. Entonces, es como intentar repensar las formas de comunicar, ¿verdad? Y lo que les hablaba ahora de conocer los intereses y los saberes de los públicos meta para poder lograr esa comunicación bidireccional, y un diálogo de saberes. Porque esto nos va a permitir que sea información útil para la toma de decisiones, tanto a nivel personal como institucional. Entonces, ¿cómo abordamos ese desafío en Biopasos? Bueno, lo hicimos primeramente enfocándonos en cuatro aspectos. El primero, como pueden ver, fue la planificación estratégica.
Entonces, básicamente desde la concepción del proyecto se involucró a la comunicación, tanto así que el quinto componente del proyecto es la comunicación y la gestión del conocimiento, ¿verdad? Además, internamente entre los socios implementadores se tuvo la visión de generar alianzas con redes ya reconocidas y establecidas en México, como lo es la red Innovagro, que nos ha apoyado enormemente en el proyecto, en la tarea de comunicación y divulgación de las acciones. Entonces, el segundo aspecto fue la comunicación, se le puso un compañero o un aliado, que fue la gestión del conocimiento. Pues la idea era que la comunicación nos permitiera gestionar todo ese conocimiento que existía y que generaría el proyecto. Entonces, esto nos permite tener ese enfoque bidireccional del que les hablaba y la comunicación participativa para saber qué necesitan los productores, qué quieren saber ellos, ¿verdad? Etcétera. Luego, el tercer elemento y muy importante que a veces pasa por alto es el presupuesto. En el caso de Biopasos se asignó un presupuesto como tal para dicho fin, o sea, para el tema de comunicación y de gestión del conocimiento, lo cual pocas veces se hace y realmente es muy necesario, porque al no tener presupuesto, pues nos limitamos luego mucho en lo que podemos hacer a nivel de comunicación, ¿verdad? Y como cuarto aspecto, se elaboró una estrategia de comunicación que era transversal a todos los productos y las acciones del proyecto. Y esa estrategia se fue desarrollando a través de planes de comunicación anuales. Por acá les comparto también el objetivo de esa estrategia. Ok, ya digamos que entonces íbamos como enrumbados y con un buen proceso, ¿verdad? Cuando también entonces nos dimos cuenta que teníamos otro reto por delante, que era que existía un mito, por decirlo así, en el mensaje central del proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros hablábamos de que existía un modelo de producción ganadero que podía ser rentable, ¿verdad? Y que además podía conservar la biodiversidad. Y para la gente esto era como irreal, como no, esto no es posible, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener una ganadería que conserve y que sea rentable si para tener ganado yo tengo que cortar árboles? O si la ganadería es una de las actividades del sector agropecuario que más emisiones de gases de efecto invernadero genera. Entonces teníamos como ese desafío de que para la gente los tres temas principales, ganadería, biodiversidad y cambio climático, por decirlo de alguna forma, no tenían o no hacían match. Entonces, bueno, nos pusimos a pensar en las herramientas que teníamos para enfrentarlo, ¿verdad? Y bueno, la primera era que teníamos datos y resultados de investigaciones sólidas que demostraban que ese modelo de producción ganadera sí era posible y sí era rentable y sostenible, ¿verdad? Y segundo, como segunda herramienta, digamos, teníamos el hecho de que por la dinámica del proyecto, el productor iba a poder experimentar por él mismo en su rancho las prácticas, ¿verdad? Y iba a poder ver que sí funcionaban y que entonces ese modelo sí era posible. Esto a través de las escuelas de campo que les comentaba José Antonio, y entonces así íbamos a poder convencerlos a ellos de que el mensaje que transmitíamos era bueno. Ok, entonces seguimos adelante bajo ese enfoque. Y con el apoyo de la red Innovagro comenzamos a desarrollar distintas acciones de comunicación a través de diferentes canales que destaco acá en la manita. Y desarrollamos 9 acciones distintas, digamos, principalmente. Estas acciones las vamos a ir viendo un poquito a detalle a continuación. Bueno, lo primero que hicimos fue darle una identidad gráfica al proyecto. Para esto se desarrolló un taller participativo entre el equipo, ¿verdad? Y se buscó un nombre atractivo para el proyecto, porque si lo ven, el nombre es un poco extenso y es técnico, ¿verdad? Y dijimos, ok, no, necesitamos algo que sea atractivo y que logremos posicionar.
Entonces, por acá pueden ver como los componentes que conforman el nombre del proyecto y que son los elementos centrales del proyecto, ¿verdad? Biodiversidad, paisajes y sostenible. El sostenible lo decidimos poner en mayúscula, haciendo alusión al llamado de SOS, porque era importante, digamos, relacionarlo tal vez con un llamado de urgencia al cambio, ¿verdad? Y también la frase pasos nos permitía aludir a que estábamos haciendo que estábamos dando pequeños pasos hacia la biodiversidad. Además se definió una paleta de colores, aluciendo también a los diferentes elementos del proyecto, ¿verdad? El verde, biodiversidad y naturaleza; el café, relacionado con el azul y con el suelo y el ganado; y el naranja, enfocándonos en el cambio climático. Ok, luego establecimos un kit básico de comunicación, ¿verdad? Con materiales claves para que todos siguieran la misma identidad gráfica. Era importante que todos los socios lo tuvieran y manejáramos el mismo mensaje, porque esto nos iba a permitir posicionarlos. Y además, también muy importante, el equipo se capacitó en talleres de comunicación que abarcaron temas, digamos, desde cómo tomar una buena fotografía, cómo escribir una nota, cómo contar historias, etc. Luego, a nivel de herramientas de comunicación digital, las redes sociales, decidimos utilizar Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, pero algo aquí a destacar fue que se decidió no crear redes sociales exclusivas para el proyecto como tal, sino utilizar las redes que ya contaban nuestros socios, principalmente CATIE y el ICA. ¿Por qué? Porque ya estas eran plataformas que estaban consolidadas, ¿verdad? Y pues la idea más bien fue aprovechar esas plataformas que ya existían. Y realmente fue una decisión, creo que acertada, porque muchas veces los proyectos crean sus propias páginas y cuando terminan, las páginas quedan por ahí en el olvido sin darles continuidad. Y además ha sido una buena estrategia porque generalmente a las actividades que de Biopasos importante cantidad de participantes, ¿verdad? En promedio, una publicación del proyecto Biopasos en la página de Facebook del CATI puede alcanzar entre 2.200 y 9.000 personas. Entonces, pues creo que sí es una plataforma que nos ha permitido crecer. Luego, tenemos la página web como otra herramienta de comunicación digital, ¿verdad? Disponible a través de www.biopasos.com. Y esta ha sido como nuestra ventana al público. En promedio al año, por ejemplo, en el 2019 reportó una visitación de 269.457 personas. Esta web alberga prácticamente todos los materiales de gestión del conocimiento que se han hecho a lo largo del proyecto. También otro aspecto muy importante a destacar es la comunicación que hemos tenido con nuestro donante, ¿verdad? Que es Iki Alliance. Ellos cuentan con diferentes herramientas de comunicación digital y que nuestro proyecto ha utilizado. Por ejemplo, cuando compartimos información en el Twitter, generalmente los tagueamos a ellos, ¿verdad? Siempre están presentes. Y además, publicamos casi que mensualmente en su boletín o en su blog. Por acá pueden ver algunas publicaciones que hemos hecho en los medios de ellos. ¿Y por qué destaco esto? Bueno, porque realmente en un proyecto es muy importante o necesario que el tema de comunicación también sea asumido por parte del donante o de la entidad financiera para garantizar justamente esa inversión en los recursos y en las estrategias de comunicación, ¿verdad? Ok, también en la parte digital publicamos noticias. Solo en el 2019 publicamos más de 47 noticias. Estas noticias se publican en la página web del CATI
y también en la página del proyecto como tal, y se difunden a través de las redes sociales. En el 2019 las noticias reportaron un total de 43.838 visitas. Ok, también tenemos boletines, tenemos el boletín Biopasos en Marcha. En algunas ocasiones este boletín lo hemos impreso para llegar al público que no tiene acceso a internet ni a computadora. Hemos publicado 6 ediciones distintas. Todas están disponibles en la página web del proyecto y la periodicidad de este boletín es trimestral. Generalmente se enfoca en un estado de los 3 en donde el proyecto trabaja y haciendo algún resumen de los otros 2 estados. Luego también hemos trabajado el tema de publicity, ¿verdad? Diversos medios de comunicación de los 3 estados en donde trabaja el proyecto nos han publicado noticias y esto sin duda nos ha ayudado muchísimo a difundir el mensaje. Acá pueden ver algunos ejemplos de esas noticias que se han publicado y no solo en medios locales, digamos, o regionales, también está, por ejemplo, esta nota de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y Tecnología, que es un medio muy destacado. También tenemos la parte de las producciones audiovisuales, hemos utilizado recursos audiovisuales y hemos producido videos, uno de ellos como de presentación del proyecto y los otros sobre testimonios, digamos, de productores y productoras que han participado en las escuelas de campo y que cuentan un poco entonces cómo ha sido su experiencia. Estos videos están disponibles en la página web del proyecto. Por otra parte, bajo el liderazgo de la red Innoagro, también el proyecto creó un espacio conocido como los foros virtuales. Este foro ya lleva más de 10 sesiones, han participado más de 11 expertos y más de 351 personas se han conectado. En ellos se tratan diferentes temáticas, generalmente todas relacionadas con ganadería sustentable y biodiversidad. En promedio, en cada foro participan 58 personas y este foro realmente ha sido una herramienta muy importante porque nos ha permitido tener esa comunicación bidireccional, ¿verdad? Y conocer las inquietudes de las personas y también compartir experiencias y dar a conocer lo nuevo a nivel de gestión de conocimiento. Desde la red Innoagro se trabajó o se desarrolló el curso virtual Sistemas Agrosilvopastoriles, una alternativa climáticamente inteligente para la ganadería. Este curso utiliza la plataforma Coursera y aborda los beneficios y retos que se tienen para avanzar hacia un esquema de producción ganadera sostenible. Más de 1000 personas han participado actualmente en este curso y el curso está disponible. Por acá pueden ver el enlace también. Luego, el proyecto también desarrolló un manual técnico para productores al que le llamamos la caja de herramientas. Este manual recopila las principales herramientas que un productor puede implementar en su finca para desarrollar la ganadería sostenible y conservar la biodiversidad. Entonces es un producto realmente muy interesante que creemos va a ser muy útil para los productores. Se creó a partir de talleres que se realizaron con ellos. Aquí también tuvimos el liderazgo de la red Innoagro y de de Antonio Riveros, del ICA, y está pronto a publicarse. Y por último, bajo esta misma línea, también se crearon 18 guiones de las escuelas de campo con el fin de que otros proyectos u otras organizaciones puedan replicar la experiencia y tengan o sepan cómo se desarrolló esta metodología en el caso del proyecto Biopasos. Bueno, y finalmente, luego de dar este vistazo, digamos, por las principales acciones, claramente no todo ha sido exitoso y siempre hay cosas que mejorar y cosas por fortalecer. Entonces, acá destaco, digamos, algunas lecciones aprendidas. Participativo,
y debe estar respaldada en planes de comunicación que además respondan a objetivos estratégicos, ¿verdad? Para que estén alineados a lo que el proyecto busca, y también, muy importante, debe tener recursos asignados. Luego, en la comunicación de un proyecto es clave emplear y combinar diferentes recursos de comunicación para alcanzar a todos los públicos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, no solo enfrascarnos, digamos, en lo impreso o en lo digital, sino que abarquemos las diferentes opciones que existen ahorita, sobre todo en estos momentos lo audiovisual, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir llegar a diferentes públicos. Ahora todas las personas se comunican y reciben información de múltiples maneras, entonces es importante que utilicemos diferentes recursos. Luego, las herramientas tecnológicas y los recursos audiovisuales deben ser más utilizados para responder a los nuevos tiempos. Ahora en estos tiempos de COVID, ¿verdad? Uno se pone a pensar que realmente muchos productos se pueden hacer de forma virtual y audiovisual, y esto nos puede ayudar a seguir haciendo nuestro trabajo en estos momentos, el trabajo de comunicar. Y luego, un elemento clave en la tarea de comunicar son las alianzas, lo que hablaba José Antonio de los socios, ¿verdad? La articulación con los socios locales para el proyecto Biopasos ha sido fundamental y nos ha ayudado a tener acceso a más personas y llegar a más público. Y por último, consideramos que es necesario seguir comunicando soluciones a la problemática de la producción ganadera tradicional con base en evidencia científica que nos permitan seguir trabajando y seguir rompiendo ese mito del que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Bueno, de mi parte eso sería. Por acá les dejo mi contacto y también el contacto de la señora Marta Escalante, que es la líder de la red Innovagro, por si tienen alguna consulta o alguna duda. Y de nuevo agradecerles por el espacio. Muchísimas gracias, Carla, por la presentación. Súper interesante ver cómo la comunicación puede ser una herramienta más en todo este proceso de empoderamiento y apropiación de los temas de sostenibilidad en las comunidades, ¿verdad? Yo precisamente quería resaltar eso, que el proyecto Biopasos, a partir de las exposiciones tanto de José Antonio como de Carla, nos brindan un rostro, ¿verdad? Un poco a veces en acción climática tendemos a solo ver cédulas jurídicas, ¿verdad? Como empresas o entidades, y aquí estamos viendo personas que viven en un lugar determinado, en un territorio, ¿verdad? Con un modo de vida. Y en parte eso también ayuda a reflejar, y un proceso que se ve mucho en comunicación es que cuando nosotros proyectamos, se crea una identificación. Entonces, por ejemplo, cuando ahora Carla hablaba sobre la herramienta del video, de los testimoniales. Entonces, un finquero en Chiapas da su testimonio y puede ser que un finquero en Costa Rica, en Nicaragua, en Colombia, se identifique con esa persona porque comparten retos, comparten ideas, inquietudes, o sea, saben qué es trabajar en una finca ganadera, ¿verdad? De ahí la importancia de, como mencionaba Carla, involucrar la comunicación desde el inicio. Y yo no diría que solo la comunicación, yo creo que el rol de las ciencias sociales es algo que hemos estado viendo últimamente en cómo se está haciendo la acción climática, ¿verdad? Ya tenemos un 95% de certeza, según el IPCC, de que el cambio climático se ha derivado precisamente por las actividades humanas. Y al que menos conocemos ese es el ser humano, ¿verdad? Las ciencias sociales nos pueden ayudar a ver quién es ese sujeto, ¿verdad? Y cómo podemos involucrarlo y ver cómo cambiar el contexto para favorecer una mejor adaptación al cambio climático. Y estoy hablando de comunicación, estoy hablando de antropología. Ahora José Antonio en la presentación hablaba sobre la medicina natural, tradicional, ¿verdad? Entonces, recuperar todos esos bagajes culturales
que además nos identifican a todos, ¿verdad?, en nuestros territorios. Creo que es una lección muy valiosa que nos dan estas dos presentaciones. Y a continuación le pediría tanto a José Antonio como a Carla que conecten cámara y micrófono porque les quisiera hacer un par de preguntas. Por cierto, estamos recibiendo todavía sus preguntas, entonces por favor háganla vía chat para las personas que están conectadas por Zoom o por los comentarios del Facebook Live, indicando su nombre, país de procedencia y a quién va dirigida la pregunta. Muchísimas gracias. Falta José, ahí está, listo. José, la primera pregunta te la quería hacer porque precisamente, bueno, después del sector energético, ¿verdad? El siguiente sector que abulta la huella de carbono a nivel mundial es el agro, ¿verdad? Y dentro del agro está la ganadería como catalizador de deforestación, ¿verdad? Y por ende el cambio del uso del suelo potencia liberación de gases de efecto invernadero. Por eso muchos activistas están abogando por el no consumo de carne o productos derivados de la ganadería, ¿verdad? Como una medida de mitigación ante el cambio climático. Biopasos viene a mostrarnos que la ganadería puede ser climáticamente inteligente, precisamente. Y bueno, vos nos hablaste de todo lo que se está haciendo del lado de la ecuación relativa a lo que es producción, ¿verdad? La creación de la oferta. Mi pregunta va centrada en cómo Biopasos está trabajando la otra parte de la ecuación orientada a la demanda, ¿verdad? Puntualmente en lo que es consumidor final, para precisamente desmitificar de que la ganadería es catalizadora de cambio climático. Gracias, Michelle. Una muy buena pregunta. Realmente voy a... es las principales fuentes de emisión de gases con efecto invernadero, pero antes de decir que es de las principales, esto va a depender de cada país, de cada estado, de cada región. Hay zonas donde el sector industrial tiene una huella de carbono más grande que la ganadería, porque la actividad principal de esa región o de ese país es la parte industrial. Entonces ahí, antes de decir que la ganadería es como la causante tenemos que hacer como un análisis para identificar cuáles son las fuentes de emisión y ya poder en su momento definir como cuáles serían las estrategias para reducir las emisiones. Realmente hay una campaña fuerte que dicen que la ganadería y que la estrategia para ya no tener más efectos de cambio climático es dejar de comer ganadería, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque aquí en México, tan solo en México, alrededor de más de 800,000 personas se dedican o trabajan a esta actividad. Entonces, imagínate, dejamos de hacer ganadería, ¿a qué se dedicaría toda esta gente, no? Además, hay personas que nos gusta comer proteína de origen animal. Entonces, es un tema bastante complicado, ¿verdad? No podemos ser tan tajantes y decir dejar de hacer ganadería, ¿no? Siento que una manera puede ser hacer o tener una mejor dieta, ¿verdad? Ir enriqueciendo la dieta con fuentes de proteína de otras fuentes, no solo ganadería, para que así podamos reducir nuestra huella. Como les mencioné, el proyecto Biopasos estamos generando evidencia basada o datos basados en evidencias de datos locales, donde nos está permitiendo identificar cómo a través de la incorporación de todas estas buenas prácticas, de cómo a través de los sistemas silvopastoriles, perdón por el ruido, podemos reducir las emisiones. Entonces, esto nos va a dar evidencias de cómo a través de la ganadería sustentable o climáticamente inteligente la ganadería puede ser un aliado para reducir las emisiones. Por un lado, y como último punto, estamos trabajando
toda esta información que se está generando basada en evidencias nos está ayudando para que trabajemos con los productores en el desarrollo de sus productos. Por ejemplo, tenemos grupos de productores donde ya están transformando su leche a quesos o a productos derivados de lácteos. Con ellos estamos trabajando en la elaboración de etiquetas y una campaña de marketing donde venga el sellito, no un sello transnacional, sino un sello local que permita identificar a los consumidores finales que ese producto que están consumiendo está teniendo una huella de carbono neutro, o está conservando la biodiversidad, o está evitando la deforestación, o también estamos promoviendo mucho que ese producto está siendo elaborado por mujeres. Entonces, eso, y además de una campaña que se está tratando de realizar, va a ayudar a que el consumidor final entienda por qué tiene que consumir estos productos. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, muy interesante. Y ahora quería preguntarle a Carla, porque, y me pongo en mis zapatos de periodista, en los enfoques que a veces tienen los proyectos de la comunicación, ¿verdad? Me he enfrentado, por ejemplo, a que voy a hacer las entrevistas y es el técnico o el donante manejan al dedillo el tema, pero voy y entrevisto al finquero o a la comunidad y no encuentro esa misma empoderamiento de la información, pero además lo que he escuchado es, no, yo presté la finca, ¿verdad? O sea, no hay una apropiación de los temas de sostenibilidad, porque el enfoque de la comunicación es muy vertical. Me parece que en Biopasos ustedes se han preocupado por tener un enfoque muchísimo más horizontal, más participativo, ¿verdad? Y yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo ha sido ese proceso de apropiación, por un lado, y de empoderamiento de las comunidades? Porque al final terminan siendo voceros de sostenibilidad, ¿verdad? O sea, no hay mejor publicidad que el boca a boca, ¿verdad? Entonces, entre ellos hablan, permean las cadenas de valor, a través de los medios de comunicación, otra comunidad en México puede estar dándose cuenta que está pasando en Chiapas, por ejemplo, o el resto de Centroamérica o Suramérica, ¿verdad? Entonces, Carla, ¿cómo ha sido ese proceso de construcción de vocerías, de embajadores de la sostenibilidad en el marco de Biopasos? Bueno, Michelle, sí, excelente pregunta también, porque en realidad yo creo que ese, digamos, es realmente la misión más grande que tenemos con el proyecto Biopasos, ¿verdad? Y que sin duda la comunicación se hace indispensable, porque al final de cuentas los proyectos llegan, se desarrollan, pero luego se van de la zona, ¿verdad? Y los que quedan transmitiendo ese mensaje son justamente los productores o las personas con las que trabajamos, que son los que tenemos que entonces convertir en voceros de la sostenibilidad, como usted bien lo menciona, ¿verdad? Yo creo que, bueno, desde el proyecto Biopasos hemos aplicado mucho el método de aprender haciendo mediante las escuelas de campo que les mencionaba José Antonio, ¿verdad? Entonces, ellos solitos se van convenciendo, ¿verdad? Hasta que llegan al punto de decirle al vecino, hey, mira, lo que viene este técnico fulanito de Biopasos a decirnos, vieras que sí funciona, ya yo lo puse en práctica y sí me está funcionando, ¿verdad? Como dice usted, siempre el boca a boca o el hecho de que alguien lo experimente, ¿verdad? Y nos comparta esa experiencia es lo que termina convenciendo, perdón, a la gente y generando un impacto, ¿verdad? Y creo que también la gente dice, bueno, Jay, si tal vez siempre hay como ese susto al cambio, ¿verdad? Pero entonces el vecino puede decir, bueno, Jay, si a le está yendo bien, yo también lo puedo intentar, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema también de la sostenibilidad ha estado inmerso en todas las sesiones de las escuelas de campo del proyecto Biopasos. Se transmite el conocimiento, digamos, a través de prácticas que les van a ayudar a ellos, ¿verdad? A no solo mejorar su productividad, sino también a conservar el ambiente y el uso sostenible de los recursos.
Y yo creo que ese mensaje, digamos, de la sostenibilidad se va afianzando, como les decía, a partir de que los productores van viendo los buenos resultados, ¿verdad? Y algo muy importante es que las escuelas de campo del proyecto Biopasos se trabajan con promotores, y esos promotores son personas de esa misma comunidad, ¿verdad? Y entonces ellos ejercen como el rol de capacitador y se convierten prácticamente en líderes comunales, ¿verdad? Y el proyecto se va, y la idea es que ellos puedan seguir replicando esos conocimientos dentro de la comunidad y que se conviertan en voceros realmente, ¿verdad? Y bajo esta misma línea, me gustaría contarles también la experiencia que vivieron el año pasado 10 mujeres ganaderas dedicadas a la ganadería que visitaron acá Costa Rica. Ellas trabajan o están desarrollando las escuelas de campo con el proyecto Biopasos, y ellas tuvieron la oportunidad de venir a Costa Rica y compartir con otras productoras ganaderas, y vieras que realmente era súper gratificante escucharlas a ellas hablar convencidas del mensaje, compartir las experiencias, preguntarle a esta, ¿usted cómo hace esto? Y la otra, ¿cómo hace lo otro? Ah, no, yo lo hago así y me funciona y me sirve. Entonces yo creo que cuando se tiene esa oportunidad de vivir como una experiencia de vida, porque así lo decían ellas, ¿verdad? Se va convirtiendo la persona en un vocero real, ¿verdad? En un líder porque realmente se lo cree, porque lo vive, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que estos intercambios que también se han hecho entre otros productores, no solo acá en Costa Rica, sino que allá en México, se utiliza mucho dentro de las escuelas de campo lo que es el intercambio con otros productores. Muchísimas gracias, Carla. Muy, muy interesante el manejo de la comunicación en el contexto del proyecto. Y ahora quisiera tener un intercambio precisamente con las audiencias. Preguntas para ustedes dos que nos han dejado tanto en la herramienta de chat vía Zoom o en los comentarios de Facebook Live. Entonces empiezo con José. Tengo una pregunta de Danilo Peso por parte de Costa Rica. Él nos pregunta, ¿en qué medida la pandemia por COVID-19 ha afectado las interacciones entre el personal del proyecto y los productores, entre los productores entre ellos, ¿verdad? Y también los otros actores de la cadena de valor? Muchas gracias. Efectivamente o definitivamente sí nos ha afectado mucho. Realmente los productores, al menos en los 3 estados, en Chiapas, en Campeche y en Jalisco, la difusión mediática que ha habido sobre la capacidad de contagio de este virus es alta, y que nos podemos contagiar al estar agrupados, ha limitado mucho. Entonces, en respecto al proyecto, nosotros hemos platicado con todos los productores y hemos respetado mucho los usos y costumbres de los grupos de productores con los que trabajamos, tratando de seguir las recomendaciones médicas y las recomendaciones de ellos, ¿no? Realmente eso ha limitado mucho en que podamos seguir con la parte de fortalecimiento de capacidades con los productores. Esto también lo estamos tratando de subsanar con la elaboración de algunos videos que están siendo elaborados en cada sitio, para que estos videos sean transferidos a los productores y ellos puedan verlo a través de un celular, ¿verdad? Ya utilizar los medios virtuales. Entonces, el proyecto como tal ya tenía pensado ese producto, no es algo que lo estamos generando a raíz de esta pandemia, sino ya teníamos pensado crear una app que facilite la transferencia de toda esta información que estamos generando en el proyecto, y que pueda ser
consultado y revisado en cualquier parte de los 3 sitios o en otros estados o en otros países sin necesidad de nosotros estar con ellos, ¿no? En la parte de comercialización de los productos, realmente a nuestros productores nos ha pegado. Muchos de los productos que estaban comercializando eran comprados con consumidores finales que se dedican a la parte de restaurantes, y al estar cerrado ese sector aquí en Chiapas, nos está dificultando poder posicionar los productos o poder llevar los productos a estos mercados. Sin embargo, también ha sido un reto para nosotros. Entonces hemos empezado a buscar o a utilizar las plataformas de Facebook y de Twitter, de Instagram, para posicionar los productos que están generando nuestros productores. Ya no a través de los comercios locales físicos, sino a través de estas plataformas, bueno, dónde contactar para poder consumir estos productos, ¿no? Entonces, definitivamente sí nos está pegando mucho, pero hemos estado viendo las estrategias para ir avanzando con los productos, con los productores que tenemos en el proyecto, respetando la sana distancia, evitando pues ser portadores de esta enfermedad. Gracias. Gracias, José Antonio. Y de hecho hay una pregunta para Carla que está muy relacionada a lo que decías, porque, bueno, Freddy de Nicaragua expone una realidad centroamericana y sobre todo latinoamericana, ¿verdad? ¿Cómo lograr la divulgación de mensajes a productores donde el Internet es de acceso limitado, ¿verdad? Porque la gente está montaña adentro. Y además, él pone el ejemplo, dice, en Nicaragua tenemos... ¿Cómo manejar eso en términos de comunicación? Claro, muchas gracias. Bueno, yo creo que ese es un reto también al que siempre nos enfrentamos, ¿verdad? Porque los públicos son muy variados y generalmente también los proyectos de investigación y de conservación de la biodiversidad trabajan en zonas realmente remotas, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es tomarse el tiempo para realmente definir a quiénes tenemos que llegarles, y de alguna forma esas personas, aunque estén allá en la montaña, de alguna forma se comunican y de alguna forma reciben información. Generalmente nosotros, lo digo por la experiencia, digamos, en el CATIE, en esas zonas utilizamos mucho la radio, ¿verdad? Ahora está muy de moda también los podcasts, ¿verdad? Que se pueden grabar y se pueden reproducir en las radioemisoras locales, ¿verdad? Porque generalmente los productores escuchan la radio, ¿verdad? Antes de iniciar sus labores. Entonces creo que esa puede ser una buena alternativa. También el tema de las escuelas de campo, ¿verdad? Que es como conformar grupos de productores. Ahí también a través de esas reuniones, por decirlo así, podemos llevar el mensaje. Utilizar mucho lo que son los materiales promocionales, ¿verdad? O los materiales didácticos también, ¿verdad? Que al productor le quede algo por escrito, ¿verdad? Claro, aquí entra en juego también que tenemos que tener pues presupuesto para ello, ¿verdad? Porque la impresión a veces se las trae, ¿verdad? Pero yo creo que es eso, como de sentarnos a pensar y hacer el análisis, ok, en su día a día, ¿qué hace este productor? ¿Cómo recibe información? Y intentar buscar entonces los canales de cómo llegar. Muchas gracias, Carla. José, te llega una pregunta desde Chiapas, precisamente, de Juan Carlos Caballero. Él pregunta, ¿cómo se integran a los no ganaderos en el proyecto? Dice, ya que por lo general las personas más acomodadas son las que tienen ganadería. Ok, muchas gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Te comento, en los 3 estados estamos trabajando con pequeños y medianos productores ganaderos. Esto, la mayoría de nuestros productores no solo se dedican a la ganadería, también en su territorio hacen agricultura y algunos hacen café. Entonces, nosotros en el proyecto estamos integrando no solo la parte ganadera, sino en la parte de gestión
o manejo del territorio, estamos trabajando con productores que también se dedican a la agricultura y también se dedican a la viticultura. Entonces, hemos integrado, y repito, los productores pequeños y medianos no solo son ganaderos, sino tienen una diversidad de actividades. Entonces, hemos logrado la ganadería, cómo se beneficia, cómo se relaciona con la agricultura qué beneficios le da a la ganadería, y si tienen un área de café o de bosque, también cómo podemos obtener beneficios o interacciones del bosque hacia la agricultura, de la agricultura hacia la ganadería, de la ganadería hacia los cafés, hacia las plantaciones de café, perdón. Entonces, no tenemos productores solamente ganaderos, sino tenemos productores que se dedican a diferentes actividades. Entonces, sí tenemos ese trabajo vinculante, no solo con la ganadería, sino también con las demás actividades que hacen. Por ejemplo, en la ganadería estamos trabajando la parte de manejo de desechos sólidos. O sea, hacemos composta. Esa composta le enseñamos al productor cómo usarla y dónde usarla en su agricultura. Entonces, ahí estamos vinculando ya la ganadería con la agricultura. Y ya al no usar fertilizantes, entonces ya estamos obteniendo un beneficio también con esa actividad agrícola. El maíz, parte es cosechado para el autoconsumo y la otra parte para la producción animal. Y entonces ahí ya vemos cómo hay una interacción del componente agrícola con el componente agropecuario. Pecuario. Entonces, realmente estamos tratando de vincular no solo a productores ganaderos, sino a productores que se dedican a la parte de agrícola, no solo maíz. En Jalisco tenemos agricultores que se dedican a la caña de azúcar. Entonces, como también trabajamos o damos o interactamos la ganadería con esa actividad. No sé si respondo a tu pregunta, Juan Carlos. Muchas gracias. Para Carla, tenemos pregunta de Cindy Hernández desde El Salvador. Nos pregunta Cindy, ¿cuáles son las características más relevantes de los principales públicos de Biopasos? ¿Y cómo estructuraron la segmentación para definir los productos de comunicación a canalizar? Además, pregunta, ¿quiénes y bajo cuáles mecanismos definen los principales mensajes comunicativos de Biopasos? Ok, muchas gracias, Cindy, sí, por su consulta. Creo que el primer punto era el tema de cómo definíamos los públicos meta, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente esto es un trabajo que se hizo desde el inicio. Cuando yo les mencionaba del tema de la identidad gráfica y este taller participativo, realmente fue un taller de varios días y varias horas, ¿verdad? Porque lo que hicimos ahí fue hacer un análisis de todas las personas que estaban involucradas dentro del proyecto y a las que teníamos que llegarle desde diferentes sectores o desde diferentes ámbitos, por decirlo así, ¿verdad? Porque estaba el productor, el técnico, el promotor de la ECA, también teníamos el tomador de decisión, el político. Entonces creo que se hizo todo un esquema y un boceto, ¿verdad? Como desglosando todo eso que había, ¿verdad? Y a partir de eso definimos los públicos meta. Luego, es importante para saber cómo llegarle, sentarnos a hacer el análisis de, ok, a este público, ¿cuál es el mejor canal, verdad? ¿Cuál es la mejor estrategia para llegarle a él? Porque no podemos pensar que el mismo canal que utilizamos para un productor lo vamos a utilizar para un tomador de decisión, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, esto fue un trabajo, como les decía, que se hizo con todos los miembros del proyecto. Hay investigadores de diferentes áreas, estaban también del área de comunicación del CATIE,
del área de ganadería ambiental del CATI. Entonces, realmente fue un trabajo que implicó el pensamiento de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y creo que también de esa misma forma fue como se definieron los mecanismos, digamos, o los mensajes que se iban a comunicar, porque luego de que se definieron los públicos y los canales, el siguiente paso era definir los mensajes, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que vamos a hablar en Biopasos? ¿Cuáles van a ser nuestros frentes de comunicación, por decirlo así? Porque algo de los que les mencionaba en la presentación, cuando hablaba del kit de comunicación que generamos, es que era necesario, digamos, nosotros, la sede de la comunicación estaba acá en CATI, en Costa Rica. Los coordinadores locales del proyecto estaban en México. Entonces, siempre era importante, digamos, estar seguros de que ellos iban a tener el material que necesitaran y que iban a tener los mensajes sumamente claros. Además, México es muy grande, ¿verdad? Entonces, el que estaba en Chiapas, el que estaba en Jalisco, el que estaba en Campeche, no tenían como una comunicación física muy cercana, digamos. Entonces, creo que también el hecho de generar este kit, y ustedes no tienen idea del montón de materiales que vienen en ese kit, o sea, desde una cartilla informativa hasta la hoja membretada, digamos, para una carta, ¿verdad? Entonces, creo que fue un trabajo interesante desde ese aspecto y que eso fue lo que nos ayudó, digamos, a definir los mensajes y a ir todos enrumbados por el mismo camino, por decirlo así. Gracias, Carla. José, te llega pregunta desde Colombia, Javier Oquendo. Él pregunta, ¿cuál es la meta establecida para la reducción de los gases de efecto invernadero que se puede lograr al implementar una estrategia de ganadería sustentable, teniendo en cuenta que la ganadería es uno de los mayores generadores de gases? Ok, gracias. Colombia. Mira, realmente no hay una meta como tal. Para poder reducir las emisiones, primero tengo que saber mi rancho cuántas emisiones está generando, ¿verdad? Lo que pretende el proyecto Biopasos es poder llegar a la carbono neutralidad. ¿Qué quiere decir? Estamos haciendo un balance nosotros. En un rancho que hace ganadería se hace una estimación de cuántos gases con efecto invernadero está emitiendo, ¿verdad? En cantidad en general se hace por gas, o sea, óxido nitroso, metano, dióxido de carbono, y cuáles son las fuentes. Teniendo ese dato de emisión, posteriormente se hace la cuantificación de cuánto se está disminuyendo. Entonces, emito 20 toneladas y fijo 20, entonces ahí 20 menos 20 es 0. Entonces, el objetivo de todo proyecto que trabaja con reducir emisiones es llevar o llegar a la carbono neutralidad. Eso no es tan fácil, repito, porque primero se tiene que hacer un diagnóstico de cuánto está emitiendo. Lo que estamos generando o lo que se está generando en el proyecto es evidenciar de cómo a través de las cercas vivas, a través de los árboles dispersos en potrero, a través de bancos de proteína, a través de otras prácticas, cómo cada práctica está reduciendo las emisiones. Entonces, ya poderle sugerir al productor, bueno, tú estás emitiendo 20 toneladas. Para poder reducir tus emisiones, tienes que hacer A, B, C, D de prácticas para poder ir haciendo mitigación y poder llegar a la carbono neutralidad. Entonces, como un número de meta no te puedo decir, pues no hay, pero en sí la respuesta es llegar a una carbono neutralidad. ¿Y cómo? Repito, de muchas prácticas que tienen que ver con la parte de alimentación. Al mejorar la dieta de la alimentación de las vacas, reducimos las emisiones. Al no usar el fuego, también reducimos las emisiones. Al no usar tantos fertilizantes, reducimos las emisiones. Entonces, el proyecto está generando eso, evidencias de cómo el uso de ciertas prácticas y el no uso de malas prácticas reduce las emisiones y de esa manera poder llegar a la carbono neutralidad. Esa es la meta del proyecto, llegar a la carbono neutralidad.
Gracias. Muchas gracias, José. Carla, pregunta desde República Dominicana de parte de Erling Leyer. Dice, Carla, felicidades por su ponencia, muy instructiva. Y la pregunta que hace es, ¿gestionar la comunicación en proyectos facilita involucrar a agentes de cambio de los públicos como valor agregado a la estrategia usada en el plan de comunicación? Claro, yo creo que definitivamente sí. Utilizar, digamos, agentes de cambio o lo que le llamamos ahora mucho influencers, ¿verdad? Esto nos ayuda muchísimo en el tema de comunicación porque nos ayuda a transmitir el mensaje de una forma más clara, ¿verdad? Guiando a la persona, pero sobre todo también que tenemos como al líder de opinión de nuestro lado, ¿verdad? O al influencer de nuestro lado, y eso nos puede permitir que más personas nos presten atención, que más personas quieran conocer del tema, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, si se cuenta con la oportunidad de involucrar a un agente de cambio, a una persona que es conocida a nivel comunal, o bien a una estrella de cine, ¿verdad? O sea, el agente de cambio que tengamos cerca, ¿verdad? Siempre tenerlo de nuestro lado nos va a ayudar y nos va a ayudar a involucrarlo dentro de nuestros planes de comunicación, definiendo, digamos, acciones específicas que él o ella puedan desarrollar y tenerlo como un vocero nuestro, por decirlo así. Muchas gracias, Carla. José, la última pregunta para vos. Pregunta, dice, respecto al monitoreo socioeconómico, ¿han encontrado y que han proseguido a cambiar para mejorar los procesos de los productores ganaderos, como cantidad de fertilizantes, cantidad de alimentos que se utilizan en época seca o en época de invierno, etcétera? Gracias. Sí, mira, te explico un poquito, les explico un poco cómo estamos llevando a cabo el proceso de monitoreo. El proceso de monitoreo lo estamos implementando en los 3 estados en 40 ranchos. En cada estado, de esos 40 ranchos, 20 ranchos son con prácticas sustentables y 20 ranchos son convencionales. El monitoreo incluye aspectos sociales, aspectos productivos, aspectos del hato ganadero, del uso de fertilizantes. Y ese monitoreo se está haciendo por un año. Nos estamos dando o estamos encontrando datos importantes de cómo en la parte de fertilizantes varía de acuerdo a la época del año y también varía de la parte de suplementos alimenticios en la época del año. Entonces, esos datos que nos están indicando que no son constantes, nos están dando información de cuáles pueden ser las estrategias que tenemos que llevar a cabo o intervenir para reducir nuestras emisiones. Es decir, el proceso de monitoreo de datos socioeconómicos y de GI nos va a permitir cuáles son esos datos más sensibles. O sea, que el hecho de cambiar de una práctica a otra o puede aumentar o puede disminuir. Entonces, teniendo identificado esos indicadores más sensibles, vamos a poder sugerir cuáles pueden ser los cambios para esos indicadores y en vez de aumentar los gastos en la parte económica o aumentar la emisión de gases, podamos intervenir para reducir los gastos y reducir las emisiones. Entonces, ese monitoreo nos está permitiendo eso, o sea, indicar cuáles son los indicadores más sensibles, tanto en la parte económica como en la parte productiva, como en la parte de emisión de gases, donde tenemos que intervenir para tener resultados mejores. Gracias, José. Y bueno, la última pregunta para Carla nos la hace Cris Espinosa. Pregunta, ¿qué opciones podríamos tener como comunicadores de un proyecto cuando no existe un componente de comunicaciones y el fondo es incipiente? Por otro lado, la participación de los actores locales es importante, pero tendría que ser tan participativo que incluso puedan ellos crear productos audiovisuales, locución, etcétera,
como anticipadas sesiones elementales de comunicación? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta porque realmente ese es el contexto, digamos, en el que muchas veces nos encontramos los comunicadores realmente, ¿verdad? Justamente la idea de compartir la experiencia de Biopasos era un poco como para inspirar en ese sentido, ¿verdad? Porque no es lo usual realmente. Lo usual es lo que Cris nos está exponiendo en esta consulta, ¿verdad? Pues bueno, las opciones que podríamos tener, yo creo que aquí tenemos que trabajar mucho nosotros como comunicadores en concientizar a los investigadores, a las personas que trabajan en nuestras instituciones, que son los encargados de crear los proyectos, que cuando estén haciendo sus propuestas se acuerden de comunicación, ¿verdad? Porque eso es, empezando por ahí, digamos, creo que es donde empezamos a marcar la diferencia, ¿verdad? Yo creo que se hace un buen trabajo, como les decía, creo que ha habido como una evolución en esto, ¿verdad? Pero tenemos que seguir luchando por eso como comunicadores, porque entiendan que la comunicación es más que un comunicado de prensa o un boletín, ¿verdad? Sino que también, como decía Michelle ahora, tiene que ver con la ciencia social, ¿verdad? Entonces, que nos empiecen a ver como desde ese punto de vista, y yo creo que también agarrarse, digamos, también del aliado de la gestión del conocimiento, ¿verdad? Que les hablaba ahorita también. Yo creo que las opciones pueden ser empezar a remachar sobre el tema, a que los encargados del proyecto comiencen a ver la comunicación realmente como algo esencial, y el poquito de presupuesto que logremos pellizcar, hagamos cosas que realmente sean efectivas o estratégicas, bien pensadas, por decirlo así, ¿verdad? Pensemos en nuestro público, pensemos en los mensajes, pensemos en si este es el canal correcto o este es el otro. Muchas veces tenemos que guiar al investigador o al técnico, dice, no, yo quiero un comunicado de prensa y entonces uno, bueno, empieza ahí como a negociar, ¿verdad? Vea, tal vez el comunicado de prensa no es la mejor opción, porque piense a dónde se va a dirigir usted, a quién quiere llegarle. Ah, no, yo quiero llegarle a los productores de tal y tal zona. ¿Y usted cree que esos productores leen un comunicado de prensa, que tienen internet? ¿No será mejor utilizar esta otra herramienta? ¿No será mejor hacer un taller con ellos? Ese tipo de cosas, como empezar a proponer, empezar a dialogar más con ellos, a acercarnos más a los que están desarrollando o que tienen a cargo el proyecto. Por otro lado, digamos, creo que el tema que trataba la pregunta de la participación de los actores locales, realmente creo que es esencial, y creo que sí podemos, digamos, enseñarles a ellos o capacitarlos cómo hacer un video y cómo hacer una locución, y a la gente le encanta eso, se sienten involucrados, se sienten estrellas de cine, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente sí es una buena idea que los capacitemos a ellos también, que les demos las herramientas. Ahora prácticamente todos tenemos un celular que graba y que toma buenas fotos, ¿verdad? Entonces, creo que sí puede ser interesante tomar ese recurso también de aliarnos a ellos y que ellos también formen parte del proceso de comunicación. Muchísimas gracias. Se me pasó rapidísimo este webinar, la verdad. Nos quedaron un montón de preguntas pendientes. Muy rica la conversación que tuvimos con José Antonio y con Carla. Les agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo y por esa disposición de compartir conocimiento, ¿verdad? De involucrar a más gente. La idea es esa, ¿verdad? Inspirar, como decía Carla hace un rato, para que vayamos sumando puntitos en toda la región, ¿verdad? Desde México hasta Argentina, Chile, y vayamos generando un cambio, ¿verdad? Es un granito de arena que al final nos dé una playa. Los invito a conocer más sobre el proyecto Biopasos a través de la página web, que es www.biopasos.com.
y a través de las redes sociales, tanto del CATIE como del ICA, como comentaba Carla en su exposición. Este foro virtual fue posible gracias precisamente a CATIE, al ICA, a CONAVIO y SADER, así como con el financiamiento de la Iniciativa Internacional del Clima, ICI. También contó con el apoyo de Innovagro, Ojo al Clima, que es la publicación que yo represento, y Latin Clima. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Riquísima la conversación y ojalá esta sea la primera de muchas. Buenos días.